Rafael Núñez. Las primeras intervenciones de Núñez en el Congreso Nacional fueron en contra del proyecto sobre los derechos individuales sin límites, la separación de la Iglesia y el Estado, el nombramiento de los gobernadores por voto popular y las libertades totales. Núñez atacó el proyecto de libertades absolutas y el federalismo, por considerar que su aprobación llevaría al país a la anarquía y a la dictadura. Sus actuaciones y oratoria tuvieron un gran impacto en el Congreso, lo cual llevó a su elección como vicepresidente de la Cámara de Representantes. En el año 1884, Rafael Núñez ganó las elecciones contra la oposición radical. Fue su segundo gobierno. Le correspondió afrontar la Guerra Civil de 1885, promovida por el liberalismo radical, para derrocarlo a él y a la Regeneración. La guerra se realizó en los estados de Boyacá, Santander, Antioquia, Cauca, la costa atlántica, Panamá, Tolima, Cundinamarca y otras regiones. En la batalla de la Humareda, el 17 de junio de 1885, el ejército radical fue completamente derrotado, triunfante pues el gobierno de Núñez. Se dio paso a la aprobación y sanción de la Constitución Política de 1886. General José María Campos Serrano. Durante el gobierno del presidente Francisco Javier Zaldúa ocupó la Secretaría de Instrucción Pública. El 30 de marzo de 1886, el Consejo de Delegatarios, en sesión extraordinaria, aceptó la dimisión del presidente Rafael Núñez. Campos Serrano, como designado, fue llamado para reemplazarlo. El 1 de abril de 1886 fue investido presidente. Le correspondió sancionar la Constitución de 1886, promulgada el 5 de agosto. En dicha Constitución se estableció el principio de la centralización política y la descentralización administrativa. Se mantuvo en la presidencia de la República hasta el 6 de enero de 1887. De su gobierno destacan obras como los contratos de alumbrado eléctrico y agua potable para Bogotá, y él impuso a los ferrocarriles de la Sabana y el Magdalena. Carlos Holguín Mallarino. En 1888 Carlos Holguín Mallarino es nombrado presidente por el Congreso de la República por unanimidad de votos, dada la ausencia del presidente Núñez, iniciando un gobierno lleno de realizaciones. En su gobierno, Holguín se preocupó por las obras públicas, la navegación a vapor por el Bajo Cauca y el río Nechi, la construcción de una parte de la carretera entre Cundinamarca y Boyacá, la limpieza del canal del dique, los trabajos de canalización del río Magdalena, la construcción del hospital militar en la capital y un asilo de mujeres puesto bajo el cuidado de las Hermanas del Buen Pastor. Estableció los primeros servicios de teléfono y amplió el alumbrado eléctrico de la capital y construyó el Teatro Colón en Medellín. Miguel Antonio Caro, político y escritor colombiano. Fundó y fue el director del diario El Tradicionalista. Dirigió la Academia Colombiana de la Lengua. Participó en la redacción de la Constitución de 1886 y ejerció como diputado y presidente del Consejo de Estado y como vicepresidente en 1892 y presidente de la República en 1894. La idea de la Constitución de 1886 era generar una regeneración en todas las bases de la sociedad colombiana. Aún así, las ideas de Caro en los debates de la Constitución de 1886 se centraron en garantizar una mayor participación de la población en el Estado, proponiendo para la Constitución de 1886 un régimen en donde todos los productores, mediante corporaciones populares, tuviesen directa participación en el Senado. Pese a que tuvo uno de los mandatos más largos de la historia de Colombia, nunca utilizó el título de presidente, sino el de vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo. Manuel Antonio San Clemente. Durante su gobierno estalló la Guerra de los 1000 días. Adicionalmente es recordado por ser el presidente posesionado a mayor edad en la historia, tenía 85 años de edad. Su presidencia fue apoyada por Miguel Antonio Caro, a quien había servido muy brevemente como ministro de gobierno.
Afín con el proyecto regenerador en cuyo núcleo se encuentra el dogma católico, debía instaurarse el proceso de educación en Colombia en concordancia con el Estado confesional, quedando expuesto en el discurso de posesión de Núñez. Combatir por medio de un sistema de educación profundamente cristiana las nociones que han sido causa decisiva de los males sufridos, será por tanto el objetivo primordial de mis esfuerzos, que busca la socialización de los miembros de la comunidad legítima y a la vez integrará las normas y valores imperantes de un nuevo orden. De esta forma, a la Iglesia se le concedió el control del sistema educativo y direccionamiento de los nuevos parámetros de enseñanza en el país, tal como queda planteado en el Hebdomadario, el periódico oficial de la institución eclesiástica en Cartagena, que por el artículo 12 del convenio celebrado entre el Sumo Pontífice León XIII y el Presidente de la República y aprobado por la Ley 35 se instruye que en las universidades y en los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza se organice y se dirija la conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica, que la enseñanza religiosa sea obligatoria en tales centros.